el descuento o la variante esta de descuento. Ya saben que hay que conservarlo al archivo original. Hacemos copiar, pegar. Vamos a poner acá descuentos por cantidad, enter, y bueno, vamos a fijarnos qué es lo que nos propone la plantilla. Ya saben, bueno, como decía bien la ingeniera, si hay una posibilidad de ahorrarnos estos tiempos porque la planilla ya existe, a partir de la situación, lo que hay que hacer es identificar cuáles son los parámetros o esos datos de entrada y hacer la carga correspondiente y después hacer la interpretación, ¿sí? Una cuestión que teníamos que considerar acá era que quizás sea contraintuitivo en el sentido de decir, bueno, quizás uno optaría siempre por comprar al mejor precio de descuento, pero que, digamos, desventajas podrían aparecer si uno se tienta a comprar mucho, porque ve que el descuento es un poquito más grande o más generoso en un rango mayor. Bueno, acá, perdón, se abrió dos veces. Voy a intentar cerrar este. Ahí está. Bueno, se cerraron ambos. ¿Qué habría que hacer, digamos, para ir en contra de esa, digamos, intuición o de irnos directamente por el menor descuento nominal, o sea, lo que dice el número? ¿Qué vamos a tener que hacer acá? Bueno, con respecto al ejemplo que ya viene resuelto en el Excel del libro, ¿qué tendríamos que colocar acá? Fíjense que acá incluso dice, bueno, ingrese el costo unitario para cada categoría, ¿sí? Entonces acá está aplicada la fórmula del EOQ para cada precio, para cada nivel de descuento, pero vemos, por ejemplo, que acá decía, bueno, de 0 a 999 unidades, no hay descuento, se paga el precio original, ¿sí? Que son los 5 pesos. Para poder alcanzar un precio unitario de 4,85, y bueno, habrá que llevar este EOQ original a donde, al piso, es decir, al menor valor, que para el ejemplo resuelto del libro es ¿cuál? Es el número 1000. Entonces ahí tendríamos que colocar 1000 y después en la tercera categoría hay que colocar ¿qué cosa? El mínimo valor de Q, o sea, la mínima cantidad de pedido para poder entrar dentro de ese rango de descuentos, ¿sí? Y acá venía lo que, bueno, habíamos dicho en lo que sería la contraintuición, porque uno diría, bueno, si yo compro mucho, o sea, 2.500 o más, la verdad es que está bastante bien, es una diferencia de, bueno, es 0,25, a lo mejor estando expresado en dólares originalmente, es una diferencia. Pero ¿cuál sería en este caso lo que deberíamos elegir como política? Aquella que nos dé, ¿qué cosa? El menor costo, ¿verdad? Que en este caso sería movernos en dónde? En el rango de ¿qué? De entre 1.000 y 2.500 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo se completarían los ejercicios del práctico de la semana anterior? Hay un ejercicio que tiene 3 niveles, por lo tanto vamos a tener acá 3 columnas. Y si tuviéramos más columnas o menos, habría que agregar o quitar y reemplazar por esos valores de entrada, ¿sí? Esto ya, bueno, lo vamos a ver en un segundo bloque para que, bueno, hagamos como una introducción a cada uno de los temas que nos tocan ahora, ¿sí? Pero ven que no es complicado. De todas formas, es aquí una cuestión algebraica, no están todavía, digamos, las gráficas. A lo mejor las gráficas nos sirvan para, si queremos, digamos, verlas a las de la distribución normal, en estos casos en donde hay, bueno, variantes de demanda probabilística, ¿sí? Vamos a dejar el de periodo único, que es el último ejercicio de esta parte, esta tercera parte del práctico, para el comienzo del encuentro del martes que viene, para que ustedes vean esa teoría el día jueves. Pero sí vamos a trabajar sobre los otros modelos. ¿Cuál era el primero de esos dos modelos que quedan?
era el que se llamaba como punto de reorden con demanda probabilística, exactamente. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que tener en cuenta acá? ¿El tiempo o el nivel de inventario? Ese es el de revisión continua, ¿verdad, profe? ¿O es periódica? El de revisión continua, sí, sí, ahí en el libro ustedes lo tienen como Sí, claro, por eso. 14.6, sí, sí, sí. La cantidad tenemos que tener en cuenta. Ajá. Y si alguien le dijera, bueno, ¿qué es lo que necesitamos determinar? O sea, este modelo se utiliza para que una vez que se lo carga, ¿verdad? A partir de la propuesta, del diseño y se resuelve, ¿qué es lo que nos va a permitir determinar? Nos permite determinar dos cosas, que son el valor de ED, o sea, el valor del punto de reorden, y el valor de Q. ¿Es así? Sí. Bueno, ¿qué, digamos, características tiene este? Porque en realidad este vendría a ser como una segunda parte de lo que se llama el modelo de periodo único, que bueno, lo van a ver el jueves, es para un solo periodo, entonces ahí hay que tomar una sola decisión. En cambio acá se dice esto es multiperiodo, tiene una continuidad en el tiempo y va a haber momentos en los que se va a dar lo que se llama un salto o un incremento del nivel de stock en Q unidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué nos propone acá el enunciado. Dice, el producto con demanda, una demanda anual de 1.500 unidades, tiene, bueno, lo que habíamos visto hasta ahora, un costo de ordenar de 175 y utiliza una tasa anual o tiene una tasa del 0,25 en concepto de costo de retención, 0,25 del precio unitario. El costo por unidad es de 80 y se sabe que la demanda de... Pero aquí hay que estar atentos a cuándo se puede aplicar este modelo, porque dice, lo que se sabe es que la demanda del producto es variable y que durante el tiempo de espera, que son 10 días, sigue una distribución aproximadamente normal con media 25 y desviación 5. Entonces, bajo esas, digamos, condiciones, ¿cuál es la cantidad de pedido recomendada? ¿Cuál es el punto de reorden? ¿Cuál es el stock de seguridad? Si la empresa desea como máximo, dice acá, un 2% de probabilidad de agotar, digamos, las existencias en cualquier ciclo de pedido dado. ¿Cuál sería el costo total? Y cómo estaría formado, es decir, cuáles serían los términos o los componentes de ese costo total. ¿Qué pasa con estos valores si se quiere que la probabilidad máxima de agotamiento de stock cambie o ahora sea del 1%? Bueno, ¿qué es lo que podríamos recordar acerca de la distribución normal? Acá se hace una suposición un tanto fuerte, entonces ustedes tengan en cuenta que acá siempre se considera lo que es asociar una distribución de probabilidad a lo que sería el lead time, o sea, el tiempo de espera. No es que se aplica a toda la demanda, sino que es a partir del momento en que, digamos, el proveedor se compromete a entregar un pedido. Por eso, si ustedes se fijan después cuando lo lean al apunte o al libro nuevamente, van a ver que siempre estas distribuciones están asociadas al tiempo de espera o bien al tiempo de reposición, en el caso que sigue, que sería el tiempo de espera más el periodo de revisión. Es en ese lapso en donde es aplicable el suponer que, bueno, habiendo hecho un análisis de los comportamientos, de cómo se vende ese producto puntual, sigue una distribución, en este caso, normal, que es lo que generalmente, digamos, proponen los libros. En algún punto aclara que quizás, dada la situación, a lo mejor en ese periodo se pueda hacer un análisis que dé como resultado, bueno, que en realidad esa demanda en el tiempo de espera sigue otra distribución de probabilidad, o sea, se comporta de otra manera. Pero generalmente acá se toma como referencia lo que es, digamos, la distribución normal. Bueno, ¿qué era lo que caracterizaba a esta distribución normal? A grandes rasgos, lo que se acuerdan.
El Recuerden máximo que, representaba el 50% cuando teníamos en la media el claro, valor de si mínimo. uno, digamos, exacto, si uno hiciera, digamos, como un pequeño repaso de lo que era, bueno, al principio, ¿se acuerdan que a lo mejor los que cursaron donde yo estaba en la práctica, hacíamos al principio en probabilidad estadística, trabajar con variables cualitativas, cuantitativas, entonces ante un fenómeno lo que se hacía era tomar nota de cuántas categorías de observaciones diferentes aparecían y en la experimentación, bueno, iban apareciendo, por ejemplo, el número 10 aparecía, no sé, 15 veces, el número 12 aparecía 17 veces, el número 3 y así. Entonces armábamos lo que se denominaba esta tabla de frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de veces que fue observado un determinado valor de la variable estadística, ¿sí? ¿Para qué nos servía eso? Bueno, podríamos después de calcular lo que es la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia, por así decirlo, la F pequeña, y habíamos hecho qué otro cálculo. ¿Se acuerdan que teníamos al principio, allá hace mucho tiempo, 4 columnas? La F pequeña era la que indicaba qué cosa, la frecuencia absoluta. La F pequeña R, que era lo que indicaba la frecuencia relativa. ¿Está? Entonces, cuando uno iba, esto después hacía un salto cuando se hacían, digamos, digamos, las distribuciones de probabilidad con nombre propio. Pero, ¿se acuerdan cuál era el tipo de gráfica para, digamos, un experimento cualquiera en estadística que se tenía que hacer cuando se quería representar gráficamente la frecuencia, digamos, absoluta, pero relativa, era lo que se denominaba, ¿se acuerdan? Un histograma, porque ustedes decían, bueno, si lo hiciésemos como un gráfico de torta, cada porción de la torta es directamente proporcional a qué cosa? Bueno, a la frecuencia relativa. Y toda la torta lo que va a hacer es representar o se asocia a lo que se dice en general el área bajo la curva. ¿Qué cosa? ¿Qué área? Esto, digamos, está definido por una curva que, bueno, es como escalonada. Después podemos hacer, por ejemplo, que, bueno, como para aproximarnos un poco a lo que es la normal, no necesariamente tiene que ser esto siempre así. Esto puede tener, digamos, por ejemplo, una forma acá, ¿está? Por ejemplo, o ser un poquito más aproximado, pero podría ser cualquier tipo de distribuciones de barras, mientras estén pegadas, era lo que denominábamos un histograma, ¿se acuerdan? Porque, bueno, era especialmente pensado para datos continuos. Nosotros quizás podíamos hacer, digamos, agrupamientos por intervalos, pero cuando se quería representar la gráfica, podía ser o no en forma de una campana. O sea, eso es un caso muy particular que se da solamente en la normal. Pero lo importante de toda la gráfica es que tenía asociado qué cosa, qué valor. Toda la gráfica, el área. Claro, a la suma de todas las áreas que ustedes ven acá, Igual si a alguien 1. dice, exacto, uno. tiene asociado el valor 1. Ahora lo vamos a hacer con colores distintos, pero después cuando esto pasa a tener nombre propio y pasa a ser, bueno, acá, no sé si me saldrá, después lo borro, pero cuando esto sea algo eh, muy, digamos, característico de la normal, o sea que tenga realmente una forma así, bueno, sería muy horrible, de campana, hagamos un último intento, así, una forma de campana. El área bajo esa curva, para el caso de la distribución normal, bien prolijita, con todos los chiches, el área asociada es 1. Entonces, ¿qué ventajas tenía trabajar con lo que era la distribución normal estandarizada? Como era, digamos, simétrica con respecto a la media, decíamos, bueno, la media tiene asociado qué valor tanto a izquierda como a derecha. Una probabilidad 0.5, o sea, el 50% del área bajo la curva. Y después había una serie de valores característicos, ¿se acuerdan?
o mejor dicho, a ver, para ir por partes en forma ordenada, ¿qué era lo que indicaba la desviación? Es decir, sigma, ¿qué era lo que indicaba? ¿Qué tan lejos estaban los demás puntos de la media, o todos los puntos respecto a la media, qué tan dispersos estaban? Exactamente, ustedes tenían, digamos, ante un experimento, una muestra. Acá a lo mejor el experimento es ir anotando y dejar, digamos, en suspenso hasta que pase un determinado tiempo y poder analizar cómo se comporta en el tiempo de espera la demanda de un producto y después, bueno, resulta que es normal con ciertos parámetros. ¿Está? Entonces, la desviación lo que decía era que tan separados estaban entre sí con respecto a la media los valores de las observaciones individuales. Entonces hagamos digamos, un pequeño repaso solamente, ¿sí? Vamos a suponer que en otro contexto alguien quiere elegir entre dos personas, un jefe de personal que tiene dos candidatos. Entonces lo que busca es que haya tenido, digamos, cierta, por ejemplo, continuidad o cierta regularidad en las notas que obtienen los finales de la carrera. Y resulta que los dos tienen, pongámosle, promedio 6. Entonces, ¿a quién habría que elegir? Bueno, si los dos tienen promedio 6, técnicamente hay un empate, pero miren, supongamos que alguien, en vez de ver digamos, el analítico, ve la libreta, entonces ya va a tener acceso a las observaciones puntuales. Y resulta que, teniendo en cuenta que lo que se busca es una regularidad, o sea, que haya seguido, digamos, una línea de conducta, por así decirlo, en el cursado, entonces nos fijamos que el candidato 1 tiene como notas, por ejemplo, 6, 6, 6, aquí 6, ¿está? Y algo así. Mientras que la otra persona, por ejemplo, se sacó un 2, después se sacó un 10, después se sacó, por ejemplo, 4, después se sacó 8, después se sacó, pongámosle, de nuevo 2, de nuevo 10, de nuevo 2 y de nuevo 10. O sea, lo estamos haciendo como a propósito para que se vea que el promedio no dice mucho como parámetro sobre el comportamiento de los valores de la muestra. En cambio, si nosotros tomáramos la desviación, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto daría en este caso? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Era en definitiva la raíz cuadrada de la varianza, que era la media menos cada valor observado al cuadrado, y esa sumatoria se dividía en n-1, ¿está? Y cuando se observaba, bueno, la raíz cuadrada era la desviación. ¿Cuánto será la desviación para el primer caso? Es decir, qué tan alejados No habría ahí. no habría. Se ve que el promedio da 6 en ambas situaciones, pero la desviación no, porque en el primer caso es 0, y si es absolutamente 0 quiere decir que, bueno, cada observación particular se desvió 0 de la media. O sea que este, digamos, candidato tuvo más regularidad. En cambio, el de abajo, si bien va a tener el mismo promedio, no va a tener, ¿qué cosa? La misma desviación. Entonces, bajo esas circunstancias, bueno, como el promedio da igual, a lo mejor, bueno, ya ahí escapa, pero sería cuestión de ver en qué se sacó 10 y si está relacionado a lo mejor con lo que yo estoy buscando para contratarlo, ¿sí? Pero la idea sería que ese es el sentido que tiene la desviación, darnos una idea de cómo se van a dispersar alrededor de la media las observaciones individuales. Bueno, eso nosotros lo denominábamos con sigma. Y se acuerdan que podíamos tener con respecto a la media 3 sigmas positivos y 3 sigmas negativos. Y si tomáramos, por ejemplo, en forma también, digamos, simétrica, un sigma izquierda y derecha, o sea, tendríamos 2 sigmas, el área bajo la curva, vamos a hacerlo nuevamente acá, el área bajo la curva, y bueno, por acá estará la media. Entonces vamos a tener, no sé, 1, 2, 3 sigmas positivos, 1, 2, 3 sigmas negativos. Si uno tomara 2 sigmas, tendría un área, ¿se acuerdan? Creo que era 68 y algo. Si toma 2 sigmas a izquierda y derecha, toma el 95%, porque toda el área es 1, o tiene asociado el valor 1, y si toma 3 sigmas,
casi el 100%, 99.75, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que básicamente esa era, a grandes rasgos, la idea de cómo se interpretaban los parámetros de la normal. Ahora, si nosotros queríamos hacer, digamos, no valores estandarizados, o sea, con media 0 y desviación 1, ¿verdad? Había que hacer lo que se llamaba, ¿qué cosa? Una tipificación. Y había que calcular el puntaje típico Z. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Era, ¿qué cosa? El X menos mu sobre sigma, y eso nos tenía que dar sí o sí un valor que va a ir entre menos 3 y más 3. Una vez que eso estaba tipificado, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué es lo que nos daba ese valor? Nos daba lo que era, ¿qué cosa? Las entradas, ¿a dónde? Ese valor típico nos daba la entrada por la columna y por el encabezado, ¿de qué? De la tabla de la normal. Y cuando se intersectaba fila y columna teníamos el valor de probabilidad, que era el área bajo la curva asociada a ese puntaje Z, ¿sí? Y también se podía hacer lo complementario, es decir, tomar como punto de entrada el área bajo la curva, es decir, un punto interior de la tabla, y de ahí retirarnos hacia la izquierda y hacia arriba y ver cuál era el puntaje típico Z que estaba asociado. ¿Está? Bueno, entonces, si volvemos acá, ¿cómo haríamos para, calcular lo que se nos va pidiendo aquí? Habría que tener en cuenta que, o mejor dicho, hay un momento en que se dice, hay que aplicar la fórmula del EOQ. ¿Y por qué habría que aplicar la fórmula del EOQ, que es típica de los modelos determinísticos, aquí, que es probabilístico? El libro vieron que dice la demostración matemática del modelo, o sea, exactamente adecuada a este tipo de situaciones, escapa a lo que es el contenido del libro. Entonces toma como alternativa usar la ecuación del Q óptimo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se tomaría, en este caso, el uso de la fórmula del Q óptimo? Porque, ¿cómo es la sensibilidad de este modelo? ¿Se acuerdan que el costo total era relativamente insensible a cambios o pequeños cambios alrededor del valor del Q estrella? ¿Se acuerdan? ¿O no? Bueno, en algún punto en el libro, en el modelo EOQ tradicional, decía que si uno, digamos, calculaba el Q estrella con la fórmula, y supongamos que dé 300, da un cierto costo. Bueno, si uno, haciendo una estimación, no diera, digamos, a pulmón con el valor 300, pero diera, por ejemplo, 280, 250, hasta pongámosle 180, veríamos que el costo total, sin haber utilizado, digamos, el valor óptimo, es bastante aceptable, o sea que es una apreciación bastante cercana a lo que hubiera sido trabajar con el pedido óptimo. Y si en vez de pedir 300 se piden 400 unidades, 420 quizás, o sea, es como que tampoco nos hubiésemos desviado groseramente de lo que era el costo total. Era insensible a cambios hasta cierto nivel del valor óptimo del Q tradicional, del EOQ. Por eso es que se lo, digamos, utilizaba. ¿Está? Bueno, después, ¿qué más había que hacer? Después de aplicar ese, digamos, ese Q estrella. Y teníamos que decidir qué cosa. La cantidad que íbamos a ordenar, R. Claro, o sea, la cantidad está dada por Q estrella. Y R, que es el punto de reorden, nos va a decir cuándo tenemos que hacer el pedido. ¿Está? Entonces, ¿cómo se iba a calcular ese valor de R? Hay una expresión que aparece ahí más adelante que dice qué cosa. Y de nuevo, hay que hacer hincapié en esto. De todas formas, como les decía, hay otros dos archivos que vamos a ver más adelante,
que tienen que ver con, bueno, hacer un repaso de lo que dice el libro en la explicación de estos dos modelos que vamos a ver ahora, y lo que había quedado pendiente de descuentos por cantidad, que ya prácticamente está planteado, ¿sí? Acuérdense que en estos modelos probabilísticos no se opera sobre la demanda completa, sino que vamos a un lapso especial que es la demanda en el tiempo de espera de un nuevo pedido. Ahí es donde hay que tratar de, si se puede, de identificar una distribución de probabilidad. El libro aquí ya propone que para todos los casos que considera, todas responden a una distribución normal. La verdad es que no he visto en otros libros, pero buscado por ahí solamente en el Render o en algún otro autor y no mucho más, si es que otros libros tratan la demanda durante el tiempo de espera como si fuese diferente de la normal, como si fuese otro tipo de distribución con sus parámetros característicos, o sea, una exponencial, que bueno, es continua, está, y de ahí ver qué traducción harían de esos, o sea, o haríamos de esos parámetros para tratar de estimar, bueno, la demanda durante ese tiempo en el que se espera, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos ese valor Q estrella, tenemos resuelto uno de los ítems que se nos pide. Pero ahora fíjense que dice, ¿cuál es el punto de reorden primero? Porque calculado eso, vamos a poder tener de forma inmediata, por, digamos, despejando términos lo que es el stock de seguridad. Dice, si la empresa desea como máximo un 2% de probabilidad de agotar las existencias, ¿cómo tenemos que interpretar este 2% de, digamos, tolerancia a quedarnos sin stock en ese tiempo de espera? Quiere decir que, ¿qué? Si el área bajo la curva es 1, tendríamos que ir a buscar ¿dónde? Ese 2%. A la derecha. En 0,98, no. Claro, quiere decir que si toleramos un 2% de falla, acuérdense del año pasado, es que se podía ver en forma complementaria. O sea, yo podía acumular desde la izquierda, desde menos infinito hasta un punto, ¿verdad? O en otro contexto, claro, que era el de probabilidades. Bueno, si a mí me daban el cálculo de una probabilidad de un punto o superior, no lo podía obtener directamente así de la tabla. Había que hacer 1 menos ese puntaje típico y por complemento se calculaba el área. Acá lo que nos pide es tener, pero lo dice en forma indirecta, un 2% de falla quiere decir que queremos tener un 98% de efectividad. Y como, ¿qué estaría representando acá el mu? Y acá tendríamos, bueno, es muy feo, una vez el sigma, perdón, la letra, por decirlo así. ¿Cuánto es el valor de mu en este caso? Para este ejemplo. 25. 25. Claro, y porque eso generalmente es un dato dado, ¿sí? A lo mejor, ya saben, no a lo mejor, en algún momento, cuando se vea programación lineal y se avancen sobre todas estas variantes, aparecerá algún punto, algún ítem que retome estos temas. O sea que la idea es que son como, o están en un presente continuo estos temas, ¿sí? No es que se dan y se evalúan y nunca más. Van a aparecer de nuevo en programación lineal y después aparecerán en lo que es técnicas de administración de proyectos, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos diseñar un ejercicio en donde no esté tan, digamos, resuelto el tema de la media y de la desviación, sino que se tenga que hacer a partir de, bueno, un pequeño cálculo sobre observaciones puntuales. Pero acá es un dato, ¿sí? Que es el 25 y desviación 5. Entonces, ¿cómo se puede, a partir de estos datos, hacer el cálculo del punto de reorden? Vamos a tener que primero trabajar, acuérdense, con el valor Z, que va a estar asociado, si el 2% es lo que me permite fallar, necesito un 0,98 de efectividad, ¿sí? Entonces habrá que ir a la tabla y fijarnos qué valor
típico está asociado con un área 0,98 en la tabla estandarizada, ¿sí? Creo que ya se corta, pero bueno, entramos. Chicos, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Bien. ¿Se escucha normal o hay algún pequeño, así como robótico, me dicen los chicos primero? Sí, es más o menos como un retardo que hay por la conexión. Pero de vez en Bien, cuando, pero cada dentro 15 de todo se segundos. escucha, Sí, 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 se entiende, se entiende. aceptablemente. Bueno, bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o cómo se procede ahora? El 2% es lo que, digamos, se permite como falla, pero acá el área bajo la curva, el área 1, sería, ¿qué cosa? Bueno, ser infalible, que nunca permita que haya lo que se llaman quiebres de stock. De hecho, en este modelo puntual, que es reorden con demanda probabilística, ¿podría haber quiebre de stock? O sea, que me quede sin stock mientras espero o mientras esperamos un pedido nuevo. Puede ser. Sí, sí, Ajá. Sí, se llama quiebre de inventario, creo. El quiebre de inventario se va a dar siempre que durante ese periodo de espera, ¿qué cosa? Bueno, un aumento imprevisto de la demanda hace que el stock, haga que el stock se agote antes de que llegue el nuevo pedido. Entonces, estos análisis, en definitiva, lo que tratan, acuérdense, acá no es que hacemos la predicción exacta del futuro, de hecho ustedes van a ver, bueno, ya el jueves, el único caso en el pero no es el de periodo único, ¿no? Sino que es una excepción a todos los casos. ¿Cuándo es, digamos, cuando no hay situación problemática en esto de hacer modelos de stock? Bueno, cuando uno ya conoce de forma infalible por anticipado la demanda, porque lo que va a hacer es actuar en base a esa demanda que saben que es certera. Todos los demás modelos lo que tratamos de hacer es, ¿qué cosa? Apoyar a quien toma las decisiones sabiendo que siempre hay un componente de incertidumbre que es natural, ¿sí? No es que uno haga todos los cálculos de forma infalible, siempre está el tema de estos factores que no podemos manejar. Bueno, si queremos en definitiva un 98% de efectividad, ese 0,98 nos estaría indicando ¿qué cosa? Área bajo la curva. Por lo tanto, vamos a tener que ir ¿dónde? a la tabla de La distribución normal. Exacto. Si tienen por ahí la de la Anderson o cualquier tabla de distribución normal, tendríamos que buscar primero dentro del contenido de la tabla cuál es el valor más cercano a 0,98. Una vez que lo identificamos, ¿alguien lo tiene como Sí, candidato? profe, tengo la tabla del año de probabilidad. La más Perfecto. cercano, hay dos Sí. cercanos, 9803 y 9798. Exacto. ¿Y se acuerdan Sí, qué se hacía en esos casos? ¿Cuál se tomaba? El creo que más, era el más. el Ah, más cercano. No importa que se pase o que falte. El que esté a más ver, cerca es más preciso. Entonces, si tomáramos 0,98, 0,3, bueno, ese está ¿a cuánto? A 0,0003. Pero si no vamos a 0,98, pero decimos 0,9798, se está a 0,0002. Entonces tomamos ese valor. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el Z o el puntaje típico asociado? 2,05. Ajá. A Sí, eso había que sumarlo, ¿verdad? O sea que daba sí. 2,5. 2,5. ¿Y qué se hace con ese 2,5? Y vamos a ir hacia, ¿a dónde ahora? Hacia la fórmula de el punto de reorden, que decía el punto de reorden va a ser, bueno, acá lo voy a poner como mu, más el z, y bueno, lo voy a representar así raro al sigma, porque no tengo, bueno, la letra sigma acá, para no poner una O. ¿Está? Entonces, ese punto de reorden va a decir, ¿qué cosa? El valor de mu, ¿cuál era? 25 era. Y 25. 25, que es la media. Exacto. Y ahora vamos a decir qué cosa. Z. Z, habíamos dicho, es
2.5 y se lo multiplica, ¿por qué? Por el valor de la media, que en este caso es 5. 5 creo que era. Y la El desviación. profe es 0,5. 2.05 es. 2.05. Sí. Perfecto, 2.05. Entonces, el 2.05 multiplicado por la desviación, ¿eso cuánto nos da? Bueno, si lo hacen o lo hacemos con la calculadora, si alguien la tiene ahí a mano, eso daría ¿cuánto? 10.25. 35,25. Perfecto, entonces acá el punto de reorden sería 35.25. Ajá. Bueno, ¿cómo se podría, digamos, cuál sería entonces la respuesta hasta aquí? El punto de reorden que se tiene que calcular como, bueno, la raíz de 2b por el costo de ordenar sobre CH, ¿verdad? Ese cuánto daría. Fíjense que, bueno, no lo estamos haciendo acá con el Excel todavía, porque después si se fijan en la planillita de Excel van a ver que tiene 2 renglones. O sea, está, o 3, básicamente está el valor de la media, la desviación, y ya les probé cuál es el reorden y el valor de Q. En ese caso, alguien lo puede calcular rápidamente el valor de Q. ¿Sería qué cosa? Ese Q óptimo. Utilizamos la misma fórmula. Ajá. Bueno, pongámoslo acá, recordando por esa época, el SQRT de 2 veces la demanda por el costo, ¿verdad? Ordenar acá, sobre el C sub H. Bueno, exacto. ¿Cuánto es? Claro, 162. Entonces, esos serían los dos valores que básicamente se buscan como respuesta acá. ¿Cuánto ordenar y en qué momento? O sea, ¿cuándo? Y ahora, ¿cómo se puede con lo que está, digamos, desplegado acá, calcular lo que sería el stock de seguridad que se llama? Sería la diferencia entre qué y qué. Entre el punto de reorden y la demanda, ¿o no? Bueno, no no exactamente, claro, No es la pero es demanda. cuál No, demanda. sí, no, Es la no. es la demanda durante el tiempo de espera. Claro. ¿Está? Entonces, ¿cuánto sería acá ese stock de seguridad? Sería el Q menos el R. No exactamente el Q. Es qué cosa, el punto de reorden menos, ¿qué cosa? El valor de la media. O sea, es este valor 10,25, ¿está? Es el mu, que es, o sea, es el valor de R menos mu. O sea, este término pasa para acá restando, y ese valor que nos queda es lo que se llama el stock de seguridad, y ese stock de seguridad, ¿qué propósito tenía? Cubrirnos sobre qué situación, sobre estas fluctuaciones que va a haber en la demanda durante el tiempo de espera, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede calcular el costo total? ¿O qué habría, se acuerdan, que agregarle acá el costo total? El costo de... Lo que acabamos de calcular. Inventario. Lo típico que sería el costo de retener, ¿verdad? Y ordenar. Y el tercer término sería el costo de ¿qué? Lo que acabamos de de calcular de seguridad, el De stock de seguridad. seguridad. Claro, el costo de retener el stock de seguridad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá habría que sumar esto, que es 10.25, multiplicado ¿por qué? Por el valor unitario de 80, ¿sí? Bueno, básicamente es, digamos así, la forma en que se va a ir resolviendo y cómo lo van a interpretar. Hagan, bueno, o planteemos, si quieren, este segundo ejercicio. Acá, acuérdense que se aplica la fórmula de Leo Q,
o sea, el Q estrella, pero puede ser que a veces la demanda ya sea un dato o puede ser que la tengamos que estimar en base a los valores que nos da el enunciado o la situación. Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar acá, en este caso? Dice, el supermercado hace un seguimiento de las ventas de un cierto tipo de café instantáneo. ¿Está? Como estos modelos se aplican sobre un artículo en particular, bueno, en este caso sería sobre el café que vende el súper. El estudio determina que durante el tiempo de espera de 15 días hasta que llega un pedido nuevo, la demanda se comporta siguiendo una distribución normal que tiene media 225 y una desviación 30. Y cada frasco de café vale 108 pesos. Retenerlo implica una tasa del 20% del valor de adquisición. Y liberar o emitir una orden cuesta 50 pesos. Bajo esas circunstancias diseñe, bueno, la política de inventario que una vez que se resuelve permite responder a lo siguiente. Bueno, en realidad esta primera pregunta hay que hacerla antes, o mejor dicho, hay que resolverla antes de aplicar el propio modelo, ¿sí? Después, ¿cuál es la cantidad óptima de pedidos sugerida? ¿Cuántas órdenes deberían librarse en el año? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la cantidad de órdenes que se liberan en un año? Sí, era la Era la demanda cantidad sobre de tiempo que se la trabaja. Era el valor de la demanda, exacto, sobre Q, que nosotros después le habíamos puesto como valor N. Acá todos los lotes tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, acuérdense que queda en el ejercicio 1, para que quede ya planteado. De todas formas, sería bueno que, bueno, tomen unos minutos como para poder hacer estos cálculos que habíamos planteado recién, pero básicamente habría que hacer aquí, ¿qué cosa? Trabajar con el 99%. Con el Claro, 0,99. en vez de trabajar con el 98, trabajar con el 99, ¿sí? No lo pide, digamos, el ejercicio, pero si uno quisiera hacer una comparación de decir, bueno, a lo mejor, si uno es como muy, digamos, permisivo, yo quisiera ver cuánto tengo que pedir si quiero permitir o tener una efectividad que vaya entre el 70 y el 85%. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, con los valores de la media y de la desviación, ver cuánto tipificado para 0,7 y 0,85, o sea, estaría dispuesto, digamos, a ver cuál es el punto de reorden en ese rango. Y si quisiera lo infalible, es decir, pretender, y como lo dice el libro, es una situación irreal, o sea, nunca va a pasar que jamás se tenga, digamos, en algún momento un quiebre de stock. Porque, ¿qué pasaría si uno quisiera evitarlos con, digamos, certeza absoluta? O sea, que nunca haya quiebre de stock de nada. ¿Qué consecuencias tiene eso? El costo de inventario total sería muy grande. Claro, habría que tener, ¿se acuerdan? Puntos de reorden altos, o sea, cuando yo tenga, ahí pido porque nunca me quiero quedar, digamos, sin stock, y por lo tanto tener más stock incrementa, ¿qué cosa? Justamente el costo que está asociado. O sea, siempre, por más ideal que sea el modelo, hay que ceder, digamos, a una pequeña posibilidad de que en algún momento el faltante de stock se va a dar, ¿sí? Bueno, ¿qué podríamos hacer acá para determinar el valor de D, según lo que propone, o como lo propone el libro? Porque acá D, la D mayúscula, que es la demanda anual, no es un dato dado, o sea, habrá que estimarlo. ¿Y de qué manera se estima? No ¿Alguien sé se si acuerda? diría, Sí. no sé si es correcto. A ver. Por la cantidad de días trabajados, ya por todo el año, por las 50 semanas al año, los 150 días. Exacto. ¿Cómo es entonces?
media por la cantidad de días trabajados en el año o la cantidad de semanas que se trabajó. Claro, si acá, digamos, uno toma estos 15 días, dice, bueno, la demanda media, en estos 15 días que son el periodo de espera, cada 15 días, en promedio, hay una demanda de 225. O sea, 15 días lo vamos a tomar, por ejemplo, como 2 semanas. Si en 2 semanas la demanda que estoy considerando como valor medio es de 225, ¿cuál sería una estimación aproximada de lo que es la demanda anual? ¿Sería cuánto con la calculadora? 225 por 28. 225 por ¿cuántas semanas? Eso es Tiene un cada año. 2 semanas. Si hacemos 50 semanas al año, tendríamos que multiplicar por 50 por 25. Por 25, porque esta es la demanda, digamos, promedio en 2 semanas. Entonces se puede hacer, cuando no se da como un dato en sí mismo, el valor de la D mayúscula, decir, bueno, si en 2 semanas la demanda es 225, en 50 semanas, o si quieren trabajar algunos con 52, bueno, habrá que multiplicar las 225 por 25 semanas o por 26 semanas. Si se lo hace en 50 semanas, ¿cuánto da? De forma estimativa esa demanda anual. Si multiplicando al 225, ¿verdad? Claro. 225. 11.250. Sí, no. Estoy confundida ahí por eso. Si es Yo calculo con 225 por 52. 25, da Nosotros, 5.625, que es lo que puso un compañero ahí en el chat. Si uno lo multiplica por 50, da 11.250. claro, pero ustedes acuérdense, tienen 225 unidades demandadas en promedio, o sea, el dato del que nos podemos sujetar acá es lo que nos provee la situación. 225 unidades demandadas en 15 días, o sea, en 2 semanas. Si uno sabe que este modelo es multiperíodo y se trabaja, por ejemplo, 50 semanas al año, en realidad habría que multiplicar 225 por ¿cuánto? Por 25. Por 25, porque tenemos ahí está. 25 veces Ahora sí. 15 días, lo que Claro. nos va a dar, digamos, la cantidad total de días del año. Y ahí sí nos da, ¿cuánto? 5.625. 625. Entonces eso es lo que vamos a considerar igual a D, igual a 5.625. Bueno, con ese dato, junto con los datos que tenemos acá, porque tenemos el valor unitario de cada frasco, la tasa de retención, o sea, tenemos C, tenemos I, y con eso se puede calcular qué término. C sub H. Exacto. Y también se tiene C sub O. Entonces, cuando se tienen como parámetros, yo voy anticipando lo que quizás hagamos, no les digo el próximo martes, que es 28, pero sí quizás algún momento de la práctica a lo mejor del 5 de mayo, tengamos una parte fuerte, digamos, del encuentro de práctica para hacer lo que se llama, y veremos de qué manera implementarlo, a lo mejor pueda ser en ese tiempo o pueda ser en otro momento, lo que es la defensa del práctico, ¿sí? Históricamente, si, bueno, operativa tiene 16 semanas de cursado, en la práctica, generalmente cada 2 encuentros, había un tercer encuentro que era exclusivamente para hacer por equipos, en forma presencial, la defensa del práctico. O sea, le decíamos, bueno, traigan la computadora, traigan los enunciados, incluso, ¿por qué no? Podían tener hasta la propia resolución, y se iba haciendo una serie de preguntas al equipo y después en forma, digamos, individual, ¿verdad? Y bueno, y sobre eso había una calificación, lamentablemente, bueno, todo al final está esa tarea, digamos, nefasta de tener que, bueno, hacer esta evaluación, pero es necesario, ¿está? No es que ustedes van a tener como única nota, ya saben, parciales no hay, en principio, según cómo vayan, cuando hay necesidad de reforzar, se hace ahí un parcial, que lo hace la INGE.
Y después estará la nota conceptual de participación, lo que es el trabajo de campo, etcétera, ¿sí? Así que vamos a ver de qué manera podemos hacer, implementar quizás no antes del 5 de mayo, una defensa de esta primera parte de inventario. A lo mejor los vaya citando 15, 20 minutos por equipo, o sea, a una hora puntual, y veremos de qué forma a la distancia se puede hacer algo, digamos, significativo, ¿está? O sea, que realmente se le ¿Profe? pueda en ese momento dar, sí, sí. Profe, en otra materia están haciendo así. En simulación, la parte práctica nos llaman a determinada hora por grupo, que entremos directamente a la reunión, y cada grupo nos va analizando, nosotros vamos a entregar un trabajo en esa materia, nos va contando la situación, pero por grupo directamente para que no... Claro, no... sí, sí, por eso les digo, a lo mejor no sea el 5 de mayo, puede ser el 12 o, bueno, vamos a ver, lo que pasa es que cuando ya se comience a ver el tema de programación lineal, es un tema muy fuerte, de hecho, bueno, va a estar casi hasta el final del cursado, donde ya hacia el final, antes del trabajo de campo en sí, se ve administración de proyectos, pero es tan amplia, la cantidad de situaciones reales de donde se aplica programación lineal, que nos va a llevar mucho tiempo. De todas formas, siempre hay que hacer una pausa y repasar lo anterior y ver estas instancias, ¿está? O sea, no vamos a tener 16 encuentros de 3 horas de que yo esté hablando o que, digamos, interactuemos tanto. Ahora, por ejemplo, les diría, tómense unos 5 minutitos, no está mal hacerlo en la casa, cada uno, porque ahora no hay alternativa, pero ¿a qué iba todo este gran paréntesis? Yo les diría, bueno, si tenemos como dato de entrada la demanda, el costo de ordenar y el costo de mantener, hay que aplicar ¿qué cosa? ¿Cuál fórmula? La de Q óptimo. La del Q óptimo. Entonces, el Q óptimo va a salir en base a los datos de entrada de que es 5.625, el costo de ordenar, que es, bueno, según el enunciado, ¿cuánto? 50 pesos, y vamos a tener el costo de retener, que va a ser I, ¿se acuerdan? ¿Por cuánto? Por C, por el costo unitario. Exacto, entonces después vamos a tener CH, esto va a ser el 0,20, creo que sigue con ese valor estándar acá, 0,20. ¿De qué número? De 180, de 108, perdón. De 108, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá 108. Bueno, vamos a quitar esto. Entonces con estos 3 datos de entrada, apliquémoslo sobre esta fórmula y veamos cuánto da. Háganlo ahí tranquilitos y bueno, 2 minutos, porque solamente, digamos, reemplazar esto, nada, no quiero 2 minutos, nada, medio minuto, y ver cuánto nos da. Profe, ahí vi que Sí. estaba grabando usted, Sí. ¿las grabaciones las sube a Facebook o al aula virtual? Yo les había pasado el otro día en el grupo de WhatsApp de Operativa el enlace a un Drive, a un Google Drive. Bueno. Claro, lamentablemente, bueno, pero ya ayer la ingeniera vieron que no me retó, pero bueno, cariñosamente me dijo que como no le agarraba yo todavía la mano al Zoom, el primer encuentro era el repaso del práctico cero, esos conceptos que a lo mejor ya van a ver. No creo que hagan falta porque eso se toma de lleno a partir del lunes. Entonces no va a hacer falta que haga algo sobre eso. Pero sí sobre el primer encuentro en sí de contenido, que era el EOQ clásico. Entonces el único día libre, digamos con más tiempo en realidad que tengo, es el miércoles. Así que mañana voy a reeditar solito en una reunión de 1 lo que fue el práctico 1 primera parte. ¿Está? Lo de la semana pasada está en el Drive y bueno, como lo charlábamos, yo le subo todos los archivos que genera Zoom, o sea, el audio por un lado, el archivo Zoom original por el otro y el MP4. O sea, tienen todo el material. Así que bueno, es el crudo, es tal cual sucede el encuentro. Así que después fíjense, está compartido
el Drive. Y ahí se mete siempre una carpeta por encuentro práctico. Bueno, profe, muchas gracias. ¿cuánto es el valor que nos tendría que dar esto? Es, 161. A ver, sería la raíz de, hay que multiplicar 2 veces 5.625 por 50, ¿verdad? Por 50. Y eso hay que dividirlo ¿en qué? En 0,20 por 108. Bueno, y esto nos da 100, ¿cuánto exactamente? 61,37. 61,37. La recomendación era siempre redondear para arriba. Hacia arriba. Entonces, en este caso, el Q óptimo nos queda ¿en qué? 162. 62, perfecto. Bueno, ven que no es complicado, pero ¿por qué? Porque, bueno, uno va un poquito rápido, porque ya se menciona acá que durante el tiempo de espera la demanda sigue esa distribución y alguien que reconoce esa distribución normal nos pasó los valores de los parámetros, tanto, digamos, de forma directa, ¿sí? Entonces, la demanda anual media esperada sería 5.625. ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido que se sugiere? Bueno, 162 unidades por cada pedido. Entonces, ¿qué cantidad de órdenes N habrá que, acá lo hacemos con N mayúscula o minúscula? ¿O era indistinto? ¿Se acuerdan? Bueno, pongámosle pedidos. Y la cantidad de pedidos iba a surgir ¿de dónde? La demanda sobre el Q óptimo. O sea que íbamos a tener aproximadamente cuántos, o habría que realizar cuántos pedidos. $35. Exacto, 35, ¿está? Entonces, pongámosle 35 pedidos por año. ¿Cuántas órdenes son las que se deben librar? ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay como una actitud bastante permisiva de decir, bueno, si queremos que el 20% de las veces se alcance el quiebre de stock, es un número, digamos, exagerado como para sacar algo distinto de lo que siempre proponen los libros y, bueno, ver qué sucede. Bueno, nuevamente, ¿cuál será entonces la interpretación de este 20% de quiebres? El complemento sería tener, ¿qué cosa? 80% de efectividad y se siguen los mismos pasos. Entonces, trabájenlo un ratito a ese punto, o sea, a esta parte de acá, que sería para un 80% de efectividad, calcular el punto de reorden, cuántas unidades va a haber en el stock de seguridad y cuál sería el costo total asociado y cómo estaría formado, ¿sí? Yo voy a aprovechar ahora, yo dejo de compartir un segundo la pantalla y les tomo una especie de video asistencia. Simplemente capturo lo que está en el chat y listo. Y ya retornamos. Pero mientras ustedes, por favor, vayan haciendo esos cálculos. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Volví. Se cortó lisa y llanamente internet, así que ya ni siquiera era... claro, porque no era todavía el tiempo de corte, no, se fue internet. Ahí afortunadamente volvió. 6 minutos. Bueno. Podemos retomar después. Bueno, chicos, ¿pudieron hacer el cálculo? Ven que no es complicado. Lo que les decía recién antes de que se corte era, les preguntaba si es que la ingeniera hace una asistencia a 1 por 1 y bueno, lo que yo iba a hacer era la video asistencia, o sea, voy haciendo ahora un paneo por el chat y bueno, los que están en este momento, bueno, ya están registrados con el presente, ¿sí?
La profe nos toma asistencia al principio de la clase, siempre. Siempre al principio. Bueno, sí, generalmente la presencial sí es siempre al principio. De todas formas, ahora con el chat están todos, está para no tomarles a uno por uno. Bueno, sigamos acá, perdón. Esperen. En realidad ahí tendría que hacer el paneo con la grabación. Bueno, entonces, habíamos quedado en qué habría que hacer con este valor del 20% de las veces, si es que se permite muy alto, pero solamente para, bueno, practicar con este estilo de preguntas de el qué pasa si. Bueno, si alguien tiene, digamos, o se permite que el 20% de las veces le falte esto, bueno, tendrá obviamente sus consecuencias, ya saben, ¿no? Generalmente los valores, se acuerdan que también estaba relacionado, pero con otro tema en probabilidades, era, bueno, trabajar con los valores 0,95, 0,99. ¿Está? Bueno, creo que ahí está ya registrado el presente. De todas formas, para asegurarnos, chicos, y no que les vaya tomando a uno por uno, como queda el archivo del chat, si cada uno quiere poner en minúsculas la palabrita presente en el chat común y enter, queda, digamos, también de apoyo. De todas formas, bueno, la asistencia se lleva un componente mínimo, pero formalmente hay que tomarla. Bueno, ¿cómo habría que hacer? Habría que buscar qué valor en la tabla. El valor más cercano a qué? Al área bajo la curva que corresponda a 0.8. Y ese valor alguien lo tiene, es, digamos, está en sí mismo o hay que hacer una aproximación. El más cercano es 0,7995, que da un Z de 0,84. Exactamente, es 0.7995 porque el que está a la derecha es 0.8023, o sea, está más cercano, no importa que sea por encima o por debajo, el valor 0.84. Entonces, una vez que se tiene ese valor, entonces, ¿cómo había que calcularlo? Adaptemos aquí. Hola, bebé. Hola, Sé que chiquitos. contigo no sirve la labia, porque te creen muy sabia. Ajá, Pero muy va a bien, caer tenemos una cantante en el grupo. Bien. Bueno, chicos, ya saben, obviamente participan cuando quieran, sí, pero a lo mejor no se da cuenta y bueno. Entonces, ahora era 0,84, ¿qué cosa? El valor ¿de quién? Típico Z. Y la fórmula había que aplicarla ¿de qué manera? Bueno, ¿cuál es el valor de mu? O sea, esta demanda media durante el tiempo de espera. Según lo que nos avisan aquí. Bueno, era 225 y la desviación es 30. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? 225 y la desviación 30. Entonces, eso nos da un total ¿de qué? ¿O de cuánto? 250,2. ¿Cómo, perdón? 250,02. 250,02. Bueno, o sea, 250, ¿sí? 1,2. Entonces es 30 por 0.84 más 225. Bien, 250.2.
Sí, había escuchado bien y mal. Bueno, entonces, ¿cuánto es? Vamos a dejarlo, en este caso es 0,2. Vamos a hacer que sea aceptable 2 y... Bueno, ¿qué tal, chicos? Ahí se escucha. Se cortó los 40 minutos de la reunión de recién. Que bueno, se interrumpió por el tema de internet. ¿Tienen alguna tarea pendiente con la ingeniera? Yo no pude estar en la última parte del primer encuentro de ayer. No sé si les dejó o tienen en este momento una actividad pendiente de la teoría. Sí, Sí. tenemos que hacer un diagrama de bloque sobre, digamos, este modelo que estamos viendo ahora. Y sobre el de revisión periódica. Perfecto. También ha dejado el ejercicio ese de ayer. Ajá, Claro, bien. teníamos un ejercicio, Revisión un diagrama de continua. bloque pendiente de la clase anterior y otros 2 más. Que quedó de Bueno, yo les voy a pasar en un ratito, les decía, 2 archivos. A modo de anécdota, no es que esto a lo mejor justifique nada, ¿no? Pero yo les decía que a medida que se van viendo los temas, si alguien está atento a cosas, por ejemplo, cuando va al súper, o sigue publicaciones, o googlea, o se acuerda de alguna situación, que la vaya anotando, porque puede ser un tema candidato para el trabajo de campo. Entonces, es hacer este hincapié de que estos modelos matemáticos nos sirven para hacer estimaciones. Entonces, fíjense, bueno, la voy a compartir directamente acá como imagen y para que la vean por primera vez, digamos, los chicos de cada comisión. Vamos a poner acá, grabar, compartir pantalla. Avísenme cuando se ve. Se ve ahí, es un pedacito de un artículo. Era una revista. Bueno, yo compro por ahí varias publicaciones, compraba, y esta era sobre todo lo que eran helicópteros y aviones. O sea, espectacular, por todo el proceso de ingeniería que hay ahí. ¿Cuál es digamos, la moraleja? No es que, digamos, uno justifique los errores, ¿sí? Pero aún en este tipo de aviones, que eran los Osprey, bueno, seguramente Yankees, dicen, bueno, ellos hacen un pedido de 5 unidades o 5 aeronaves en junio del 96, y bueno, acá es, obviamente, seguramente el modelo de stock con faltantes planeados, ¿verdad? O sea, con pedidos en espera, porque recién 3 años, un poquito más después, se entrega, digamos, esos aviones. El tema es que, bueno, acá hay como una notita, digamos, esto es el modelo. Es un avión que tiene en las alas, se mueven hacia arriba y abajo y tiene unas hélices, o sea, despega como si fuese un helicóptero. Tiene una hélice en cada ala, quiero decir. Bueno, entonces cayeron, a pesar de todos los sistemas, imagínense, de control, todos los sistemas de modelos, simulaciones, maquetas, cámaras de aire, de absolutamente todo lo que se prevé. A pesar de eso, bueno, digamos siempre, acá el título es que esto, digamos, se incurre siempre en mejoras. A pesar de que a ese nivel, que uno dirá, bueno, seguramente habrá literalmente miles de ingenieros de distintas ramas para, digamos, concretar este proyecto concreto, aún así siempre va a haber un factor o siempre va a haber una posibilidad para mejorar. ¿Está? Entonces acá dice, bueno, estos 2 accidentes que tuvieron llevó a que las aeronaves se queden 17 meses en suelo y resultó en modificaciones de 500 ítems de hardware y de software, ¿sí? O sea, hubo acá, después se da todo un detalle de cuáles fueron los sistemas que se tuvieron que mejorar. Entonces, si alguien dice, bueno, estos miles de ingenieros trabajando a ese nivel tienen esta cuestión de la incertidumbre o de
que no se pueden manejar. Profe, se está volviendo a cortar. No se escucha bien, profe. Cree que él tampoco nos escucha bien a nosotros, así que no es necesario decirle. Chicos, no, lo que pasa es que este problema nunca pasó, digamos, que se corte el propio internet, aparte de lo que es mi máquina, así que bueno, sin duda habrá que hacer la inversión y comprar otra con el próximo pago, ¿sí? Lo que no garantiza nada, porque siempre hay una posibilidad, ¿verdad?, de alguna eventualidad. Bueno, perdón, chicos. Lo que les decía al final, no sé dónde se habrá cortado, es que le mostraba ahí todas las correcciones que se hicieron en esos 17 meses sobre esas aeronaves, y la idea era que, bueno, si hay cientos o a veces miles de ingenieros que a través de modelos de simulación de lo que es el maquetado, todas esas pruebas, digamos, anteriores a lo que es la etapa de desarrollar el producto o armar o fabricar las naves, si aún así se producen eventualidades, bueno, nosotros aquí en estos manejos de stock o de modelos matemáticos, lo que vamos a intentar hacer es manejar la incertidumbre, pero nunca vamos a escapar a esos factores. ¿Está? Bueno, nosotros hemos hecho los cálculos de la demanda probabilística a pulmón, por así decirlo, ¿sí? Entonces, podremos ver cuál es, ya les comparto, y grabamos cuál es el Excel, el archivo Excel que está asociado a ese modelo, ¿sí? Entonces, si acá, digamos, lo ven, ustedes van a ver que hay que colocar los distintos parámetros, pero básicamente lo que hemos hecho es utilizar las fórmulas que da el libro en forma directa para hacer los cálculos a mano. Después, si quieren hacer la verificación, los vuelcan en el Excel y sobre eso harán una pequeña redacción del informe, ¿sí? Bueno, volviendo un poquito acá a lo que eran las preguntas. Ya lo habíamos calculado con el 0,8 de efectividad. Bueno, acá dice, bueno, si se pretende alcanzar el 90% de eficacia para evitar esos quiebres de stock, ¿cómo se cambiaría la situación original? ¿Y cuál sería la pregunta a las tres, o sea, cuál sería la respuesta a esas tres inquietudes anteriores? ¿Está? Bueno, ¿cuál es el siguiente modelo? Como para hacer un pantallazo y después les paso un segundo archivo que, bueno, quería verificar que no sean, digamos, parte de la tarea que ya les dio la ingeniera, ¿sí? Generalmente en los finales, cuando toca el tema de inventario, se da algún tipo de preguntas guía que tienen que responder. Entonces yo les he preparado una serie de preguntas que podrían ser, bueno, parte de la evaluación por grupos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Miren, se las voy a compartir por ahora y cuando termine con la comisión de la noche, les paso el archivo. Esto es para que cada grupo, o sea, cada comisión pueda, digamos, ver los archivos que están a medida que se los publico. La idea sería que los de la noche tengan su propia clase y no tengan por anticipada algunas de estas, digamos, cuestiones, ¿sí? Es difícil a veces y no tiene mucho sentido hacer un práctico para cada comisión, pero en algún momento cuando hay algún tiempo para que el equipo haga algo durante la clase, bueno, los de la noche tienen esta ventaja de que tienen unas cuantas horas antes la publicación, ¿está? O sea que generalmente trabajamos con enunciados que no están en el práctico. Y no todas las clases o encuentros prácticos
tienen asociado lo que se llama un trabajo práctico en sí. Algunos encuentros se llaman de desarrollo de actividades o son ejercicios nuevos que no están en el práctico. Entonces, yo les voy a hacer ver, lo tenemos acá en descargas, una serie de preguntas guía. Yo les diría que cuando lo comparta, ustedes lo capturen y cuando termine la clase de la noche, les paso el archivo directamente, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas, en lo que sería, que no le va a pasar a nadie, esperamos todos, en el final, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer a nivel de la defensa. Entonces, yo les voy mostrando esto, ustedes avísenme, o sea, captúrenla a la pantalla. Y sería, por ejemplo, acá, cuando uno dice punto de reorden con demanda probabilística, algunas son de respuesta directa. Por ejemplo, ¿opera en ciclos continuos? ¿Sí o no? Y en este caso sí, porque el que opera, por ejemplo, con periodo único es uno de los modelos que faltan y que van a ver en el encuentro del jueves. ¿Está? Entonces, bueno, van a tener que ir respondiendo esas preguntas, hagan, digamos, la captura de pantalla de ese primer grupo de preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 8 va a decir, ¿por qué se produce o por qué se produciría un quiebre de stock? Bueno, porque hay una demanda inusualmente alta durante el periodo de espera. ¿Qué es lo que se les recomienda? Bueno, acá ya las tienen, un poquito más complicado, pero pueden copiar y pegar. Yo las pondría en un cuadro, o sea, de doble entrada, 2 columnas en un Word, y ahí diría, bueno, la respuesta y la página en donde están, de donde están obteniendo esa respuesta. Todo está en 4 o 5 páginas del Anderson. Entonces, a medida que ustedes hacen la lectura, cada definición que va haciendo el Anderson está relacionada con alguna de estas preguntas, ¿sí? La idea sería, ¿cuál? Que ustedes hagan un Word compartido, a la izquierda ponen la pregunta, a la derecha la respuesta y la página, o sea, citan la fuente de donde han consultado para contestar. Y no es, digamos, infrecuente que la defensa o el final sea en parte con este tipo de preguntas. A veces se les da opción múltiple y a veces quedan abiertas para que las respondan, ¿sí? Bueno, algo que habíamos dicho al principio, ¿por qué utilizamos la fórmula E o Q para calcular el Q óptimo en el punto de reorden? ¿Por qué? Porque el costo total es aceptablemente insensible a variaciones del valor de Q. ¿Está? ¿Cómo se determina el punto? No se lo escucha, profe. Ustedes, pero bueno. Chicos, yo les he pasado por el WhatsApp, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacerse por anticipado para los chicos de la noche. Tampoco, digamos, no hablemos mal de nadie, pero no creo que estemos desesperados, digamos, atentos a las tareas. Deben estar con muchas cosas también de otras materias. La idea sería de esa guía, desde la página 633 en adelante, que es donde empieza cantidad de pedido con un punto de reorden y demanda probabilística, van a ver, por ejemplo, en el primer pedacito que está debajo, en la página 633, ahí ya tienen contestadas las primeras 4 preguntas. Antes de que se corte, que no sé cuándo fue, les sugería que estas guías ustedes las tengan porque aparecen en las defensas y ojalá que no suceda en los finales. ¿Está? Entonces, lo de siempre, alguien cree un documento, un Google Doc colaborativo, a la izquierda ponen la pregunta,
a la derecha ponen la respuesta y la página de donde obtuvieron la respuesta. Si quisieran dar el punto de vista de otro autor que no sea el Anderson, no le pedimos eso, no está mal, ¿sí? Pero la idea es que puedan hacer una lectura atenta del apunte. Ya saben que no hay que, digamos, memorizar de forma obligada, sino poder determinar los datos de entrada y que podamos interpretar los resultados. Sería una enorme ventaja que lo podamos memorizar todo y saber todas las demostraciones. Pero no es poca cosa, y ya van a ver que queda demostrado cuando se ve programación lineal, no es poca cosa poder hacer el propio modelado y después dejar que el software resuelva los pasos y retomar en el punto de la interpretación. Bueno, eso queda como tarea, ¿sí? No tiene entrega, el desarrollo de la guía, ¿sí? O al menos no tiene la fecha esta de entrega, es para ustedes, para que vean cuál es el estilo de preguntas que se hacen en la defensa, aparte de lo que es la interpretación de los resultados, ¿sí? Que los pueden tener ahí a mano en el Excel. Sí, leía acá arriba Eloísa, ¿puede ser? Sí, yo era. ¿Tiene preguntas así como estas de los modelos anteriores? No, porque no las hice. Ahora, como yo mañana yo tengo, que es el día libre, les decía, por la indicación de la ingeniera ayer, que rehacer la clase de, bueno, la primera práctica, que era el EOQ clásico, a lo mejor haga falta para cumplir y que ya tengamos, como decía la Inge, la biblioteca completa, hacer la clase del TP0, que no viene mal, porque programación lineal, especialmente con dos variables, hace uso y le da un sentido nuevo a toda esta cuestión de lo que es una recta, la pendiente, el desplazarla, etcétera, ¿sí? Entonces, como lo tengo que rehacer a esas clases, voy a ir formulándole las preguntas guía. La ingeniera tendrá en otro momento otras tantas guías de estas, ¿sí? Pero como les digo, siempre la respuesta sale generalmente de la lectura atenta, directa del apunte. Así que no va a ser para entregar. Es solamente una sugerencia de que lean con atención y destacar las ideas principales. ¿Está? Bueno. Acá, a ver, continuemos, a ver si la suerte un poquito nos acompaña, y veamos cuál es el que nos estaría faltando, que es incluso un poquito más directo, si se quiere. ¿Cuál es la característica esencial de este modelo de revisión periódica? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál sería el concepto, la idea principal aquí? En los modelos de revisión periódica, es decir, que sean intervalos regulares. ¿Está? En el modelo de recién, como en todos los anteriores, el valor Q era fijo. Siempre pedíamos lotes del mismo tamaño. Acá lo que se mantiene fijo, si la revisión es periódica, es ¿qué cosa? Que la revisión del inventario, del nivel de inventario, se hace a intervalos regulares. Puede ser cada 15 días, por mes, puede ser trimestral, es decir, es un punto fijo en el tiempo. El periodo, ese periodo de revisión que se llama, es un intervalo fijo. ¿Está? Y aparece algún otro tiempo ahí, aparte de lo que es el periodo de revisión, o en el periodo de revisión. ¿Tiempo de espera? Claro, el tiempo de espera, porque en el momento en el que uno llega al punto de tener que revisar el stock y hacer el pedido, aquí el valor de Q se mantiene fijo o puede variar de un pedido a otro. Puede variar. Puede alterarse, porque en realidad uno toma como dato de entrada al momento en que llega, digamos, el instante de revisar el inventario,
el nivel actual y pide, ¿qué cosa? La diferencia para poder alcanzar el valor M, que se denomina como el llamado nivel de reposición. Y tenemos una existencia H en el momento en que llega el instante de hacer una nueva revisión, ¿verdad? Ahora, suponemos que no llega de inmediato el lote, o sea, tiene un tiempo de espera. Entonces, al igual que pasaba en el modelo de recién, ¿a quién se aplica o se atribuye una distribución de probabilidad? No a la demanda completa en sí misma, sino, en el caso anterior, era al tiempo de espera. Aquí, ¿a quién habría que asociar ese tiempo, o mejor dicho, esa distribución de probabilidad? ¿Está asociada a quién? Hay que pedir suficiente cantidad en el lote, o sea, hay que pedir Q unidades para poder cubrir cuántos tiempos de demanda, que son 2, ¿serían cuáles? El siguiente periodo de revisión, pero cuando se llega al punto de revisión hay que esperar todavía el tiempo de ¿qué? En que el proveedor entrega. Entonces hay que tener en cuenta esos 2 elementos. ¿Está? Entonces, ¿qué podríamos identificar? Por ejemplo, acá en el punto 3. Dice, la pinturería usa un sistema de revisión periódica. 4 semanas para ordenar un artículo. Cada 4 semanas abren el depósito, nos fijamos cuánto hay. Ahora, la demora de entrega por parte del proveedor es de 1 semana, ¿sí? La demanda de un artículo, que en este caso dice es un enduido, será de esta pasta para hacer rellenos en las paredes, durante el tiempo de reposición de 5 semanas, porque se toma el siguiente periodo de reposición, o sea, ese tiempo más el tiempo de espera. Ese es el tiempo al que se le atribuye la distribución, en este caso estándar, ¿verdad? Normal, lo típico de los libros, con una media de 18 y una desviación estándar de 6. Y dice, bueno, suponga que la empresa desea tolerar un 2,5, o sea, un 0.025 de probabilidad de un agotamiento de existencia. ¿Cuántas latas debería entonces solicitar? Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo, que es el que sugiere la fórmula? ¿Cuál va a ser, digamos, en realidad lo que está pidiendo es el punto M, ¿sí? Acá solicitar sería el pedido Q para poder llegar al valor M. ¿Cuál es el valor de la media aquí? Bueno, el valor de la media es 18 y la desviación es 6. ¿Dónde vamos a colocar eso? Eso es en la fórmula de M, donde M es igual a mu más Z, que va a estar dado por esta probabilidad. 2,5 es lo que se tolera para que haya un quiebre de stock. O sea, que habría que tomar el 97.5 y Profe, no se lo está escuchando. Bueno, chicos, disculpas. Esta última parte también la voy a agregar para hacerla mañana. Si hay alguien, si sobrevivió alguien a, digamos, a los imprevistos, yo les comparto acá y, bueno, veamos cuál sería
el Excel para lo que, bueno, vendría a ser este punto de revisión periódica con demanda probabilística, ¿sí? Básicamente lo que se está haciendo es calcular, bueno, cuál es el punto de reemplazo, ¿sí? Entonces acuérdense que, bueno, si se aplicase la fórmula a pulmón, por así decirlo, acá tendríamos ¿cuál valor? Bueno, la media es 18 más la desviación que es 6 y eso multiplicado por el valor que habíamos dicho es ¿cuánto? En este caso 1.96. 1.96. Y efectivamente, si uno, o sea, habiendo aplicado la fórmula que aparece acá en el Anderson, en la fórmula de la página 640, ¿sí? Si esos valores se reemplazan, el valor de mu, la desviación y cuál es la probabilidad de quedarnos sin stock, si acá era el 2 puntos, bueno, lo redondea, que es el 2.5, bueno, acá lo pone como 0.03, ¿está? Pero de todas formas lo muestra redondeado, pero el valor es exactamente igual al que se hace con la calculadora, si se hace a pulmón el cálculo. Y esta diferencia, el nivel de reemplazo M menos la media original, nos va a dar lo que se llama el stock de seguridad. Entonces, en estos ejercicios, fíjense que lo único que hay que hacer es la carga de estos tres elementos y después la información que está asociada es simplemente esta, ¿sí? Acá no aparecen todos los otros valores de lo que son el costo de ordenar, de mantener, etcétera. Es simplemente ver cuál es el nivel de reemplazo, ¿sí? Bueno, chicos, voy a subir tal cual sucedió. Tiempo de espera, digamos, que nos da el enunciado de las 4 o 5 semanas. O sea, o acá no lo utilizamos. ¿Cuál es? Disculpa. En el enunciado nombraba un tiempo de revisión de 4 semanas, un tiempo de reposición de las 5 semanas y el tiempo de espera del proveedor de 1 semana. Ajá. ¿Verdad? ¿Y claro. ¿en qué lo utilizamos? No, en ese caso, bueno, esto es, a ver, cuando uno vea en el tema de programación lineal, lo que yo les decía, o cuando se dé lo del trabajo de campo, acá no se lo aplica directamente en la fórmula, o sea, solamente ponen, es como que se dice, bueno, para darle contexto al enunciado, no dar en la situación solamente en forma directa ya el dato de entrada resuelto, se dice, bueno, acá el punto de revisión es un periodo de 4 semanas, o sea, trimestral, o semanal, etcétera, ¿sí? Pero cuando no es aplicable a la fórmula, bueno, es simplemente un dato que suma, digamos, al enunciado, pero no lo tengan, digamos, no lo tienen que aplicar directamente. Eso es como para acostumbrarnos a que no siempre la situación es ideal porque tenemos solo y exactamente los datos que necesitamos. De a poquito, como para adelantar de lo que ustedes van a vivir en el trabajo de campo, como lo dijimos varias veces, no les dan directamente una tabla con los datos servidos, sino que lo van a tener que ir procesando y, bueno, identifican qué es lo que sirve y lo demás, bueno, no se utiliza en ese caso, ¿sí? Entonces ven que ahí directamente lo que se les pregunta es cuál es el nivel M y cuál es el stock de seguridad, que creo que ni siquiera está contemplado ahí en el enunciado, y acá les da alguna otra información extra, ¿sí? O sea, es como que esta última partecita ha sido un poquito más directa. El último caso que queda, que es el más simple de todos, en teoría, porque el cálculo que hay que hacer es simplemente una relación, es decir, hay dos términos en el numerador, hay uno y una suma en el denominador, y eso vuelve a asociarse con lo que es una distribución normal y la probabilidad de tener, bueno, un cierto, digamos, nivel o resultado desde ahí hacia atrás, que es lo que van a ver el jueves con lo que es el llamado, digamos,
modelo de periodo único, ¿sí? Donde al no haber ciclos, no hay que decidir cuándo, porque hay un periodo único, sino que la única respuesta que hay que proveer es cuánto pedir, porque es un solo periodo y se terminó. Pero eso, bueno, ya lo vamos a ver el jueves. Entonces, en este tiempo que queda, puedo quedarme conectado hasta que termine esta reunión, no se corte. Bueno, ahí se cobran algunas consultitas, ¿está? Pero básicamente de los, no el último ejercicio, que lo ven el jueves, sino el 3 y el 4 son del mismo estilo. Se reconocen los parámetros de la normal y se hace la carga y la interpretación en el Excel. ¿Cómo van con respecto a el que tienen que entregar hasta esta noche? Que tengo entendido es el práctico 1, la primera parte. ¿Ya lo tienen avanzado? Sí. ¿O listo? ¿O ya lo entregaron? Sí, profe. Se entrega en uno por grupo, se entrega individual. La resolución es grupal y la entrega es individual. Sé que es una molestia, pero a ver, lo natural, digamos, lo que parece obvio. Si en este momento son 4 en el equipo, un solo trabajo en común tiene que aparecer 4 veces en el aula. Sí. Y cada uno de ustedes, cada uno de esos 4 integrantes, por si se cae el aula, por lo que sea, me lo manda a el correo que figura ahí en el enunciado. Hacemos la entrega individual, aunque obviamente que yo corrijo uno solo, porque hay eventualidades durante el cursado. A lo mejor alguien tiene alguna cuestión laboral o familiar o de otra índole. Entonces, bueno, cada uno va, en definitiva, construyendo su propia nota. Está el trabajo en equipo y alguna participación que, bueno, es importante, ¿sí? Pero hagan resolución grupal y cada uno súbalo al aula virtual y me lo manda por mail, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué va a ser? El martes que viene, cuando ya se comience con programación lineal, que es un tema, como les digo, que está hasta el casi final de la asignatura, vamos a tener, sí, cuando se presentan esos temas, el tiempo completo de, digamos, de toda la clase, ¿sí? Y en el medio habrá intervalos de 20 minutos, como hacen con la ingeniera, estamos todos conectados y trabajando, o les diré, bueno, son las 2:30, retomamos a las 3, y sin estar conectados, pero sí a través del WhatsApp. Bueno, niños, los dejo. Ahora, todos en alguno de los chats, ¿verdad?, de aquel video pusieron presente, igual tengo yo la captura del chat, y bueno, quedamos en contacto a través del WhatsApp. Voy a ver si en esta semana bajo Poncho puedo hacer algo con la máquina, o sea, llevarla de incógnito, porque está todo cerrado, y ver si la puedo mejorar hasta que me compre otra. ¿Qué va a ser? Bueno. Poner el presente en chat. ¿Lo pongo ahora? Bueno, sí, por favor, ponelo ahora y después yo me fijo en los chats de todos los pedacitos que salieron. De todas formas, a ver, es lo que a mí me pasa lamentablemente por mi máquina o por la conexión, etcétera. Pero es lo que pasaría, bueno, no pasaría en vivo, porque en la presencial no están estos cortes. De todas formas, yo al Drive subo lo que sucede, o sea, todos estos pedacitos. Si no, lo que pueden hacer es buscar los de la otra comisión o los de la noche, ¿está? Porque se tratan básicamente los mismos temas. Bueno, chicos, dejamos por este medio, pero seguimos hasta las 4:15 por el WhatsApp.